A ver, ¿qué pasa realmente en el corazón del desierto de Nevada? El Área 51 es un lugar que está envuelto en secretos, en mitos y en conspiraciones. Desde experimentos ultra secretos durante la Guerra Fría a avistamientos de ovnis que han dado la vuelta al mundo, esta base militar ha sido el centro de historias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Pero ¿qué hay de cierto detrás de todo este misterio? Hoy vamos a desentrañar la verdadera historia del Área 51, desde su papel en el desarrollo de tecnología avanzada hasta cómo se convirtió en el epicentro de la cultura extraterrestre. El Área 51, esa famosa base en medio del desierto de Nevada, es un lugar rodeado de misterio, de teorías raras y de un montón de especulaciones. Pero ¿sabías que en su inicio no tenía nada que ver ni con extraterrestres ni con naves alienígenas? Pues no, su historia es bastante más normal, entre comillas, y todo empezó en plena Guerra Fría, en esa época en la que el mundo estaba al borde del colapso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La base, que oficialmente nació en el 1955, tiene realmente un nombre curioso, Groom Lake. Esto es porque está cerca de un gran lago salado que se llama así. Y si bien hoy en día todos hablamos del Área 51, en sus primeros años no era más que un sitio perdido en medio de la nada, alejado de todo, que ni siquiera figuraba en el radar de la gente. La idea era simple: encontrar un lugar súper remoto donde pudieran hacer pruebas militares sin que nadie los estuviera mirando. El desierto de Nevada, con su vastedad y con su aislamiento, resultó ser el sitio perfecto. Pero ¿para qué tanto secretismo? Pues el propósito inicial era más simple, como os puedo decir, de lo que algunos piensan, y es que no había nada de extraterrestres ni secretos alienígenas, aunque ahora después vais a ver en las teorías que, según algunos, este sitio tiene mucho de todo esto. El Área 51 se convirtió en un lugar de alto secreto para llevar a cabo proyectos relacionados con la Guerra Fría. La base, al estar aislada, era perfecta para desarrollar y probar tecnología avanzada sin que el resto del mundo lo supiera. Sin embargo, su existencia permaneció oculta durante años, lo que, la verdad, alimentó una gran cantidad de teorías y de especulaciones sobre todo lo que realmente se hacía allí. Pero ¿por qué el nombre de Área 51? Porque para algunos puede sonar un poco misterioso, ¿no? Pero en realidad también tiene una explicación bastante sencilla, aunque algo técnica, y es que resulta que la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene un sistema para organizar y clasificar las áreas de prueba que usan. A cada zona le dan un número según su ubicación y lo que se hace ahí. Así que el número 51 le tocó a este lugar que estaba al sur del desierto de Nevada porque era el que le tocaba y ya está. Lo curioso es que aunque el Área 51 se convirtió en algo tan importante, no fue hasta los años 90 cuando el gobierno estadounidense admitió oficialmente su existencia. Antes de eso nadie hablaba de ella, lo que, pues claro, avivó las llamas todavía más de las teorías conspirativas. La gente se preguntaba qué hacían allí dentro, por qué había tanto secretismo, y la respuesta, por lo que sabemos, tiene que ver con las investigaciones de aviación y las pruebas de tecnología avanzada con fines militares. Eso es lo que sí podemos confirmar de la información oficial. Pero aquí no acaba la cosa, porque aunque sus primeros años la base estuvo completamente enfocada en proyectos militares y de espionaje, más adelante empezaron a surgir rumores y teorías sobre lo que pasaba allí. En los últimos años han empezado a salir a la luz algunos documentos que ayudan a entender un poco más de lo que se hacía en aquel lugar. Por ejemplo, uno de los documentos más relevantes que salieron de esta caja de Pandora fue el proyecto Oxcart. Este proyecto, que se inició a principios de los 60 por la CIA, tenía como objetivo desarrollar un avión espía de altísima velocidad y altitud. El resultado fue el A-12, el A-12, un precursor del famoso SR-71, SR-71 Blackbird, que, por si no lo sabes, es un avión tan rápido y tan avanzado que parecía salido de una película de ciencia ficción. Pues bien, el A-12 se desarrolló y se probó precisamente en el Área 51. Y aunque este proyecto fue clasificado durante décadas, en el 2007 finalmente se desclasificaron los informes y el mundo se enteró de que todo eso, que antes solo era un rumor, era muy real. Y hablando de aviones de espías, el que os he mencionado, el SR-71 Blackbird, ese sí que es un avión legendario. Pensado para misiones de reconocimiento, este avión era prácticamente indetectable por los
los radares, y uno de los lugares donde se probó y perfeccionó fue el Área 51. Aunque ya no está en servicio desde los años 90, el SR-21 sigue siendo uno de los aviones más impresionantes de la historia y su vínculo con la base pues lo hizo todavía un poquito más misterioso. Pero bueno, después de esta introducción, que creo que es importante porque es lo que sí sabemos gracias a los documentos desclasificados que pasaba dentro del Área 51, o al menos lo que ellos dicen que pasaba, ya si tú no te lo quieres creer es cosa tuya, vamos a hablar sobre los mitos sobre el Área 51. A lo largo de los años ha sido centro de mitos y teorías que abarcan desde conspiraciones gubernamentales hasta encuentros con extraterrestres. Así que vamos a ver los mitos más populares sobre el Área 51. El primero, el Área 51 es una base para almacenar y estudiar naves extraterrestres. Uno de los mitos más persistentes sobre el Área 51 es que es una instalación secreta donde el gobierno de Estados Unidos almacena naves extraterrestres estrelladas y examina los cuerpos de estos extraterrestres. Este mito empezó a ganar fuerza en la década de 1980, cuando un hombre llamado Bob Lazar afirmó haber trabajado en un proyecto secreto dentro del Área 51. Todo empieza en noviembre del 89, cuando este tipo aparece en una entrevista en la tele de Las Vegas con un periodista llamado George Knapp y empieza a soltar cosas sobre un sitio súper secreto. Él no habla del Área 51 como tal en ese momento, sino de un sitio dentro de allí que se llama S4 o Sector 4, que al parecer era todavía más exclusivo. El caso es que Lazar asegura que llegó a trabajar allí. Su trabajo, según dice, era investigar cómo funcionaban los sistemas de propulsión de unos platillos volantes. Según él, estaban intentando descifrar cómo funcionaban estos cacharros en plan ingeniería inversa para entender la tecnología. Al principio, Lazar pensó que estos platillos eran aviones secretos, como proyectos ultra clasificados del gobierno. Pero luego empezó a leer documentos y atar cabos y, según él, llegó a la conclusión de que no, de que estos platillos eran de origen extraterrestre. Lazar también cuenta que durante su tiempo en el sector 4 asistió a reuniones donde básicamente te decían que los extraterrestres llevaban visitándonos como 10.000 años y que esos extraterrestres, los grises, que tanto se mencionan en las historias de ovnis, vienen del sistema estelar Theta Reticuli. Vamos, que según él esto no es nuevo ni mucho menos y que llevamos siglos con toda esta movida de los ovnis y de los extraterrestres. La primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije: esto explica por fin todos esos avistamientos de ovnis. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. En realidad fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Bob Lazar dice que estudió en el MIT y en Caltech y que trabajó en el Área 51 y en el laboratorio de Los Álamos. Sí, en el mismo donde Oppenheimer desarrolló la bomba atómica. Pero no hay registros de que haya estudiado ni trabajado en esos lugares y nadie recuerda haberlo conocido. Él dice que el gobierno borró su historial, pero esto pues no se puede probar. Aunque hubo un periodista que encontró pruebas de que Lazar sí que estuvo relacionado con el laboratorio de Los Álamos, de alguna manera, creo que aparecía en un listín telefónico, la mayoría de su historia no encaja y no hay evidencia sólida que la respalde. A pesar de que la historia de Lazar ha sido objeto de debate y es ampliamente considerada como poco fiable, el mito de que el gobierno de los Estados Unidos ha estado en contacto con extraterrestres sigue siendo una de las teorías más populares. Nuestro siguiente mito sería que el Área 51 es un lugar donde se realizan experimentos de control mental y otras tecnologías avanzadas. Para algunos, este área es el centro de investigaciones secretas de tecnologías avanzadas, incluidos experimentos sobre el control mental y la creación de supersoldados. Este mito se originó en parte debido a los rumores que surgieron durante la Guerra Fría, cuando los gobiernos de todo el mundo estaban experimentando con tecnología nueva y peligrosa. La CIA llevó a cabo experimentos de control mental, como el famoso proyecto MKUltra, que involucraba el uso de LSD y de otras sustancias para manipular la mente humana. Aquí, en este mito, digamos que entraría la famosa historia del proyecto Abigail, aunque no es exactamente lo mismo, pero es que no sé muy bien dónde meterla, que es un
un mito, es una historia, una leyenda popular, digamos, que aunque parece sacada de una película de terror, sigue rondando por ahí, sobre todo en redes sociales. Resulta que todo esto se sitúa justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Área 51 se empezó a usar como base militar y científica. Aquí entra Albert Wester, un científico que, según se cuenta, trabajaba en la base y dirigía experimentos de lo más misterioso. El tema es que supuestamente usó a su propia hija, Abigail Wester, como sujeto de pruebas. Abigail era universitaria, joven y, según la historia, su padre necesitaba a alguien de confianza para su nuevo experimento. Así que, en vez de buscar a otro voluntario, decidió que su hija sería perfecta para el trabajo. ¿Cuál era el experimento? Pues no está muy claro, aunque algunos dicen que la idea era exponerla a distintas dosis de radiación para estudiar cómo afectaba a su cuerpo y a su mente. Básicamente quería encontrar una forma de volver a las personas resistentes a la radiación. Según cuentan, después de 2 años de experimentos, su padre se dio cuenta de que ya no quedaba nada de la joven que había sido. Abigail había perdido toda humanidad, y es que su piel se había vuelto gruesa, arrugada, casi monstruosa, sus dientes crecieron de una forma grotesca, deformando por completo su apariencia. En ese momento, Wester, abrumado por la culpa y por el horror de lo que había hecho, decidió quitar, dejando a sus colegas la tarea de arreglar a Abigail. Pero nadie quiso enfrentarse a lo que ella se había convertido, así que, según la leyenda, la abandonaron para que muriera de hambre. Lo más escalofriante es que la historia dice que Abigail no murió, y es que se escapó del Área 51 y se escondió en el desierto de Nevada, donde supuestamente todavía se la puede oír rondando. Algunos dicen que grita, otros aseguran que se escucha un lamento extraño por las noches, pero a ver, ¿hay alguna prueba real de todo esto? Pues no. Se buscó entre los archivos más ocultos de la CIA, se revisaron documentos del Área 51 y no se encontró absolutamente nada sobre Abigail, ni sobre experimentos secretos, ni nada de esto. ¿De dónde salió esta leyenda? Pues hay quien cree que el origen pudo estar relacionado con un experimento real que, a ver, realmente no tiene nada que ver con lo que os acabo de contar. Este proyecto se llama Biosfera 2 y era un proyecto de los 90 en el que encerraron a 8 personas en una estructura de cristal y de acero para ver si podían sobrevivir en condiciones extremas. La idea era recrear un ecosistema autosuficiente, como si quisieran probar la vida en otro planeta. Entre los participantes estaba una mujer llamada Abigail Eileen, que casualmente pasó 2 años allí antes de salir del proyecto. En este proyecto Biosfera 2 hubo problemas de verdad, y es que hubo escasez de comida, pérdida de peso, niveles bajos de oxígeno, que incluso podrían haberles causado a los participantes daño cerebral. Parece que alguien tomó el nombre de Abigail y lo mezcló con esa atmósfera de aislamiento y de experimento para crear esta leyenda urbana que suena mucho más terrorífica que lo que realmente pasó. Nuestro siguiente mito es el de que los extraterrestres son mantenidos prisioneros en el Área 51. Es una de las teorías más extravagantes, la de que el gobierno de los Estados Unidos ha logrado capturar y encerrar allí a seres de otros mundos, y esta teoría se originó a partir de los rumores sobre el incidente de Roswell, del que podemos hacer un vídeo completo si queréis más adelante porque es muy interesante, que sucedió en 1947, y resumiendo, lo que pasó fue que cerca de Roswell, en Nuevo México, se estrelló un supuesto platillo volante. Aunque el gobierno de Estados Unidos más tarde afirmó que el objeto era un globo meteorológico, hay muchas personas que sostienen que lo que realmente ocurrió fue un accidente extraterrestre y que los restos fueron recuperados y fueron llevados a un lugar seguro, a el Área 51. Pero bueno, ya os digo, no hay nada probado una vez más, y de este tema seguramente hablaremos en otro vídeo aparte porque la verdad es que lo merece. El siguiente mito es que el Área 51 tiene una puerta dimensional o una base subterránea secreta.
Es otro mito ampliamente difundido el de que no es solo una base en la superficie, sino que también tiene instalaciones subterráneas secretas que sirven como centro de investigación y de almacenamiento. Según esta teoría, estas instalaciones subterráneas podrían estar relacionadas con la investigación de tecnologías avanzadas, con naves extraterrestres y con otros fenómenos inexplicables. Algunas versiones de este mito incluso sugieren que el Área 51 está construida sobre una puerta dimensional o un portal a otras dimensiones, lo que explicaría por qué los extraterrestres y otras entidades de otros mundos tienen contacto con la Tierra. Todo esto viene en especial un poco del investigador Joshua Warren, quien en el 2018 afirmó haber detectado una anomalía temporal cerca del Área 51. Utilizando un dispositivo llamado medidor de tiempo diferencial, Warren registró una variación de tiempo de 20 milisegundos en una zona al norte de Las Vegas cercana al Área 51. Según él, esta anomalía podría indicar la presencia de un portal dimensional o de un agujero de gusano donde el tiempo se ralentiza debido a fluctuaciones gravitacionales. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido corroboradas por la comunidad científica y carecen otra vez más de evidencia sólida. Aunque, como siempre digo, cada uno puede pensar lo que buenamente quiera. Pero bueno, esto también ha sido alimentado por relatos de supuestos testigos que afirman haber visto actividades inusuales en las cercanías del Área 51, como luces extrañas o fenómenos inexplicables. Otra vez, no hay evidencia científica, pero el misterio en torno a la base ha llevado a muchas personas a creer que algo más allá está sucediendo allí dentro. El siguiente mito es el de que el Área 51 es un centro de pruebas para armas secretas de destrucción masiva. A lo largo de las décadas ha circulado este mito que dice que allí se desarrollan armas nucleares, biológicas y químicas. Esto proviene de la especulación sobre la magnitud de las pruebas militares realizadas en la base, especialmente durante la Guerra Fría y en los primeros años de la guerra contra el terror. Se cree que el gobierno de Estados Unidos, en su esfuerzo por mantener su supremacía militar, utiliza el Área 51 para probar armas que podrían ser extremadamente peligrosas o devastadoras. Hay tres teorías dentro de este mito que son populares sobre estas armas secretas en el Área 51. El primero es el rayo de la muerte. Dicen que el gobierno intentó recrear un arma basada en un diseño de Nikola Tesla capaz de destruir cosas a distancia con energía concentrada. Suena a ciencia ficción y no hay pruebas, pero es una de las historias favoritas de los conspiranoicos. La siguiente es la de armas químicas y biológicas. Y es que según los rumores, el Área 51 tendría instalaciones subterráneas, como ya os he dicho, donde se harían los experimentos con este tipo de armas. La idea es que el lugar es tan secreto y tan aislado que sería perfecto para esto. Y la última es la de las mini armas nucleares. Otra teoría que dice que ahí se investigaron bombas nucleares pequeñas para usarlas en guerra específica. Y esto lo conectan con que Nevada siempre ha sido clave para pruebas nucleares. Y bueno, sobra decir que por parte del gobierno de Estados Unidos nunca se ha confirmado el desarrollo de ninguna de estas armas en el Área 51. Pero bueno, este lugar no es solo el rey de las teorías conspirativas, sino que se ha convertido en todo un icono cultural. Está en todas partes, en películas, en libros, en series. Lo menciona y automáticamente te vienen imágenes de alienígenas y de tecnología súper secreta. Y es que es como ese lugar mítico donde cualquier cosa parece que pueda pasar, especialmente si tiene que ver con seres de otros planetas. Las películas y las series no se pueden quedar atrás en todo esto, y es que por ejemplo tenemos Independence Day del 1996, donde el Área 51 es el lugar donde guardan una nave extraterrestre que lleva años siendo estudiada. ¿Y qué pasa? Que durante la invasión alienígena todo el tema se convierte en el centro de operaciones. Básicamente, si te gustan los aliens y las explosiones, esta peli hizo que pensar en el Área 51 como el gran escondite de ovnis se quedara grabado en la cultura pop. Luego tenemos Stargate de 1994 y aquí la idea es que el gobierno tiene tecnología alienígena que permite abrir un portal a otras partes del universo, como una puerta mágica pero futurista. Aunque el Área 51 aquí no es el protagonista principal realmente, pero la serie que salió después sí que lo llevó a otro nivel, sugiriendo que la base es algo así como el lugar donde comienza la exploración intergaláctica secreta.
Y si hablamos del Área 51, no podemos dejar atrás el famoso evento de Storm Area 51. En el 2019 pasó algo que creo que nadie veía venir. Una broma en internet se salió completamente de control y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral global. No sé si te suena esto que te acabo de decir de Storm Area 51. Básicamente era un evento que se llamaba Asaltar el Área 51, no pueden detenernos a todos. Y lo que empezó como un simple meme, como una broma para echar una risa en redes sociales, terminó movilizando a miles de personas al desierto de Nevada. Todo empezó, como ya he dicho, en 2019 cuando Matty Roberts, un usuario de Facebook, publicó este evento con ese título tan llamativo. Era claramente una broma, una ironía, una invitación absurda a invadir el Área 51 en plan, vamos todos y descubrimos los secretos alienígenas. La típica tontería que puedes pensar que se queda con tus amigos compartiéndola, pero no, explotó. Se hizo viral en cuestión de días y de repente miles de personas estaban tomándose la broma demasiado en serio. Roberts no tardó en darse cuenta de que la cosa se le estaba yendo de las manos. Lo que era un chiste estaba atrayendo a gente real que quería ir al desierto y tal vez intentar de verdad entrar en la base militar más famosa y secreta del mundo. Y claro, entre la broma y la emoción, alguien tuvo que decir, ¿pero qué hacemos con toda esta gente? Y aquí fue cuando surgió la idea de hacer algo un poco más organizado, un festival llamado Alienstock. Porque, seamos sinceros, asaltar una base militar no suena tan divertido como pasarte un buen rato en un festival en el desierto, con música, con disfraces de aliens y con la vibra de estar en una convención gigante de conspiraciones. Así que el 20 de septiembre de 2019 lo que parecía un chiste se hizo realidad. Miles de personas de todo el mundo empezaron a viajar a Rachel, en Nevada, que es el pueblo más cercano al Área 51, con la esperanza de ver algo raro o tal vez de liberar algún que otro extraterrestre. Las redes sociales estallaron. La gente estaba tan metida en esta onda de I want to believe y free the aliens que parecía que todo el mundo se había puesto de acuerdo para hacerle un homenaje a X-Files, al Expediente X, porque los carteles, las camisetas, la historia, todo era parte de la fiesta, pero a la hora de la verdad, la mayoría de los asistentes no se atrevió a cruzar las barreras de seguridad. Lo que había comenzado como una invasión masiva terminó siendo una reunión de curiosos en la zona pública, disfrutando del ambiente y de las bromas, pero sin hacer realmente nada loco. Ahora, la pregunta que mucha gente se hizo fue ¿por qué las fuerzas de seguridad no hicieron nada? Porque, siendo honestos, muchos esperaban una especie de enfrentamiento épico entre los invasores y los militares, pero esto no pasó. En lugar de que se montara un show de persecuciones o algo por el estilo, los soldados y las patrullas no hicieron más que vigilar desde lejos. ¿Por qué? Pues algunos dicen que el gobierno ya sabía que todo esto no iba en serio, que nadie realmente quería entrar a la base, y es que la gente estaba allí por la broma, por la curiosidad, y eso fue suficiente para que las autoridades se quedaran tranquilas. Tal vez incluso vieron una oportunidad para mantener el misterio. Si no actúan, el Área 51 sigue siendo el lugar secreto y misterioso que todos seguimos imaginando, ¿no? Así que, en lugar de frenar las expectativas, dejaron que todo fluyera y al final el misterio siguió tan intacto como siempre. Como ya veis, todo el mundo tiene una teoría, no faltan, desde luego que hay muchísimas, pero a la hora de la verdad no hay prueba de nada. Todo lo que sabemos es que la base está rodeada de un secretismo brutal, los documentos siguen siendo clasificados aunque algunos hayan salido a la luz y el nivel de seguridad es tan alto que conseguir información real es prácticamente imposible. El problema, sin embargo, es que aunque tenemos imágenes satelitales que nos muestran la base desde el aire, esas fotos no cuentan nada de lo que realmente pasa dentro. Y si a eso le suman las enormes medidas de seguridad que tienen en la base, la cosa se pone todavía más opaca. Es uno de los sitios más cerrados del mundo y lo más probable es que sigamos sin saber qué sucede ahí dentro durante mucho tiempo. Es importante no dejarse llevar demasiado por estas historias de extraterrestres, que ojo, repito, quien lo crea me parece bien y no voy a quitarte yo la ilusión, pero el secretismo de la base podría no tener nada que ver con alienígenas.
En realidad, muchos piensan que esto tiene que ver con algo tan simple como la seguridad nacional, porque si el gobierno está trabajando en tecnologías militares avanzadas, como aviones o como sistemas de defensa súper secretos, pues tiene sentido que no quieran que nadie se entere. Piensa que si otros países descubren lo que se está haciendo en el Área 51, se podrían adelantar y ganar ventaja, y con la tecnología evolucionando tan rápido, puede que la prioridad simplemente sea mantener todo en secreto para asegurarse de que se mantenga esa superioridad tecnológica. Aunque no tengamos pruebas de ovnis, de tecnología alienígena, lo que sí sabemos es que el Área 51 sigue siendo un centro clave para la investigación y para el desarrollo de tecnología secreta. Y en ese sentido tiene un papel fundamental en mantener esta ventaja tecnológica y militar de Estados Unidos. Así que, aunque los rumores sigan rondando, lo más probable es que todo se trate de lo que siempre ha sido: una zona de pruebas de alta seguridad para cosas que nadie más debería saber. En el corazón del Vaticano, detrás de puertas cerradas y bajo estricta vigilancia, yace un lugar envuelto en misterio. Una biblioteca donde se dice que descansaban los secretos más oscuros y poderosos de la humanidad. Pero ¿qué verdades ocultan su estantería? ¿Existen documentos capaces de reescribir la historia? Aquí se rumorea que hay textos prohibidos, evangelios que contradicen la doctrina oficial, profecías apocalípticas, incluso pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Pero no todos pueden cruzar sus puertas. Solo un puñado de académicos rigurosamente seleccionados han tenido acceso a este archivo, y aún así muchos creen que hay secciones que permanecen cerradas incluso para ellos, protegidas como si contuvieran algo demasiado valioso o demasiado peligroso. ¿Cuántos de estos rumores son ciertos? ¿Y qué hay realmente oculto en este lugar que la Iglesia ha guardado celosamente durante siglos? La Biblioteca Apostólica Vaticana es uno de estos lugares que siempre ha estado rodeado de misterio. Aunque oficialmente se fundó en el 1475 por el Papa Sixto IV, lo cierto es que su historia empieza muchísimo antes. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia ya tenía la costumbre de recopilar documentos y textos. Pues ya desde entonces se consideraba importante tener bajo control todo ese material que de alguna manera definía lo que la Iglesia quería conservar sobre la fe, la política y el saber humano en general. Pero claro, eso no era todo. Lo que empezó como una simple colección de libros y de papeles se transformó con el tiempo en una de las mayores y más ricas colecciones de todo el mundo. Sixto IV quería algo muy grande. Él quería un lugar donde preservar y difundir el conocimiento en un momento histórico clave. La imprenta estaba empezando a revolucionarlo todo. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los libros? La idea no era solo guardar textos religiosos, sino también los avances de la ciencia, de la filosofía, del derecho, todo lo que se consideraba esencial para el progreso del mundo. Y lo logró, porque hoy la Biblioteca Vaticana guarda más de 80.000 manuscritos y más de 1.100.000 libros impresos. Hay algunos de estos libros que son únicos en el mundo: manuscritos medievales, códices de los clásicos grecolatinos, incluso textos cruciales para las ciencias naturales y para las matemáticas. Si eres un amante de los libros raros, esta es tu meca. Pero claro, hay todo un mito sobre la Biblioteca del Vaticano. La gente habla de ella como si fuera un lugar ultra secreto, como si fuera un sitio lleno de misterios escondidos. Y hay algo de cierto en ello, pero no del todo. No es que la biblioteca esté completamente cerrada al público, ni mucho menos. De hecho, desde su inicio, la idea era que los académicos y los estudiosos pudieran acceder a los textos, aunque, claro, bajo ciertas condiciones. No era como si cualquiera pudiera entrar a mirar los libros a su antojo. Eso de lo secreto viene más de las restricciones que se aplican a algunos documentos, lo que ha alimentado todo tipo de rumores sobre lo que realmente se guarda dentro de sus bóvedas. Pero entre tú y yo,
¿quién no se dejaría llevar por esta historia? Aquí va un dato curioso que probablemente no sabías, y es que el catálogo completo de la Biblioteca Vaticana no se publicó hasta el 1883, más de 400 años después de su fundación. Aunque claro, esto hizo que fuera mucho más fácil acceder a todo lo que tiene en su interior, pero no todo está en el catálogo público. Todavía hay partes de la colección que no se han incluido, lo que ha provocado que mucha gente se haga preguntas sobre lo que realmente podría estar guardado ahí, como si ya de por sí no fuera lo suficiente misterioso. Como ya te imaginas, el Renacimiento tuvo un papel clave en todo esto. La biblioteca nació justo cuando el Renacimiento estaba en su apogeo, con esta fiebre por recuperar los conocimientos antiguos. No fue solo un esfuerzo de los papas de la época por llenar las estanterías de libros religiosos. En realidad, compraron manuscritos de todo tipo. Había textos árabes, había obras griegas que fueron rescatadas del Imperio Bizantino después de la caída de Constantinopla, y eso no fue todo. Los grandes mecenas de la época compraron material de príncipes y de académicos que necesitaban algo de apoyo financiero. Así que en vez de dejar que sus colecciones privadas se pudrieran, pues las ofrecieron a la iglesia a un módico precio. Aquí también hay mapas antiguos, hay tratados científicos de gran valor, incluso documentos diplomáticos que detallan cómo la Iglesia interactuó con los estados europeos a lo largo de los siglos. Es más, el sistema de almacenamiento de esos primeros años era una mezcla de lo medieval y lo práctico. Pergaminos enrollados, códices encuadernados en cuero y documentos meticulosamente guardados en cofres metálicos para que no se pudrieran tan rápido. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante, pero algo que siempre genera un poco de intriga son los túneles y las bóvedas subterráneas que no mucha gente conoce. La biblioteca no está sola en esto, forma parte de un sistema todavía mayor de archivos del Vaticano. Estos túneles, que sirven para almacenar documentos en condiciones perfectas de temperatura y de humedad, son bastante secretos. Y como te imaginarás, la pregunta siempre es la misma: ¿qué más se estará guardando en esos niveles todavía más profundos que la biblioteca? Quizá nunca lo sabremos, pero esa es la magia de este lugar. La biblioteca no solo es famosa por lo impresionante de su colección, sino también, pues, como estamos hablando, por ese aura de misterio que rodea todo lo que tiene que ver con ella, y también con el acceder a ella. Entrar allí y sobre todo tener la oportunidad de tocar aquellos documentos es un privilegio que está reservado a unos pocos, y es mucho más complicado de lo que parece. Todo comenzó en el 1881, cuando el Papa León XIII decidió abrir las puertas de la biblioteca a los académicos, pero eso no significaba que cualquiera pudiera entrar a darse un paseo por allí. Solo los investigadores y expertos en temas muy específicos tenían y tienen acceso. Para que te lo den, tienes que presentar una solicitud formal, y no es un trámite fácil ni un trámite cualquiera. Necesitas tener credenciales que respalden tu solicitud, como un título de doctorado, como cartas de recomendación de universidades o instituciones importantes. Y si tienes alguna publicación previa que te respalde, pues mejor aún. Lo que sí necesitas hacer es justificar tu investigación. Tienes que especificar en detalle qué es lo que vas a estudiar y por qué necesitas consultar esos documentos en particular. Tienes que tener una razón muy clara, muy precisa de por qué esos documentos específicos son clave para tu proyecto. Ahora, aunque consigas que te acepten la solicitud, las cosas no son tan fáciles. Una vez dentro no puedes hacer lo que quieras, tienes acceso solo a los documentos que están directamente relacionados con tu investigación. Y además, pues todo tienes que hacerlo bajo supervisión. Hay un mito de que puede obtenerse el acceso libre, que es bastante curioso, porque la idea de que cualquiera pueda entrar y pasearse por los pasillos de la biblioteca es, pues, un sueño, un mito. Sin embargo, hay algunas partes del catálogo que sí que han sido digitalizadas y se pueden ver en línea. Lo de controlar el acceso es algo muy serio, porque cada investigador tiene que registrar todo con mucho detalle: cuándo entra, cuándo sale, qué documentos consulta, todo. No puedes desde luego entrar con una cámara o con un móvil para sacar fotos de los textos antiguos. Esto está prohibido, en especial para proteger
los textos, porque hay obras tan delicadas que incluso dentro de la propia biblioteca se necesitan permisos especiales para verlas. Este control tan meticuloso ha alimentado más de una teoría loca sobre lo que realmente se puede esconder en estos pasillos. Si comparamos esta biblioteca con otras grandes bibliotecas del mundo, como la Biblioteca Británica o la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, vemos que hay una diferencia bastante grande. Las bibliotecas de estos países, por ejemplo, tienen una política de apertura bastante más laxa, digamos. Se puede acceder a una cantidad impresionante de documentos. Es lo contrario de lo que ocurre en el Vaticano, donde el acceso está más restringido que entrar a un club VIP. Esto hace que nos preguntemos por qué el Vaticano tiene tanto recelo en proteger ciertos documentos o en dejar a la gente entrar. La idea de preservarlos para evitar que se deterioren tiene sentido, pero ¿será solo eso o hay algo que la gente no está preparada para saber? ¿Algún secreto tan grande que el mundo no podría manejarlo? No lo sabemos, pero lo que está claro es que solo unos pocos privilegiados han tenido la oportunidad de echar un vistazo, aunque sea parcial, a lo que realmente se guarda en esa biblioteca. La Biblioteca del Vaticano es una especie de cápsula del tiempo llena de documentos que marcaron la historia. Y algunos de ellos cambiaron el curso del mundo tal y como lo conocemos. Y luego también hay otros que siguen siendo materia de teorías raras y de debate interminable. Pero déjame que te cuente sobre uno de los más famosos, la famosa carta de Enrique VIII al Papa Clemente VII. Esta carta, enviada por Enrique VIII en el 1527, no es solo un pedazo de papel que pide un favor, es mucho más que eso. Este documento fue la chispa que encendió uno de los momentos más cruciales en la historia de la Iglesia, el cisma anglicano. En palabras simples, Enrique estaba pidiendo al Papa que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón. El rey inglés quería una separación porque el matrimonio no estaba dando frutos, y es que no estaba consiguiendo tener ningún heredero varón. Así que, como el Papa Clemente VII no estaba dispuesto a darle el sí, ¿por qué? Pues porque Catalina era sobrina del emperador Carlos V, quien no estaba nada contento con la idea de que Enrique se separara, pues Enrique se hartó y decidió tomar una decisión radical. ¿Qué hizo? Fundó la Iglesia de Inglaterra en el 1534, rompiendo con Roma. Enrique se convirtió en el jefe de su propia iglesia. ¿Todo por una carta? Pues no exactamente, pero esa carta fue el detonante. Lo que muestra es lo enredada que estaba la política y la religión y los intereses personales que había en aquella época. Una sola misiva, un simple papelito, cambió un montón de cosas para el futuro. Este documento no solo es importante por lo que hizo, sino por lo que representa. Es un testimonio de cómo un solo momento, un simple acto de papelería, digamos, puede alterar por completo el rumbo de una nación y de paso de toda una religión. Otro documento que está guardado bajo llave en las bóvedas de la Biblioteca del Vaticano es nada menos que el protocolo del juicio de Galileo Galilei. Esto es un pedazo de historia increíble porque no solo se trata de un juicio, sino de cómo la ciencia se enfrentó cara a cara con la religión en el siglo XVII. Galileo, un genio de su tiempo, fue condenado por herejía debido a las ideas que tenía sobre el heliocentrismo, que es pues básicamente que Galileo defendía la idea de que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. En una época en la que la Iglesia controlaba prácticamente toda la verdad oficial, estas ideas eran consideradas una amenaza. El juicio fue, por decirlo de alguna manera, un circo total. Galileo fue obligado a retractarse públicamente de sus teorías, y todo por esa interpretación literal de la escritura que no encajaba con el nuevo modelo que él estaba proponiendo. Lo más curioso es que, aunque en teoría abjuró, o sea, que renunció a su idea delante del tribunal, se dice que al final de la ceremonia, mientras salía, murmuró: "Eppur si muove". Y sin embargo se mueve. Se refería a la Tierra, claro, que seguía dando vuelta alrededor del Sol a pesar de todo. Esto se ha convertido en una leyenda, pero todo el mundo quiere creer que realmente lo dijo. Lo interesante de este juicio no es solo la condena de Galileo, sino también, una vez más, al igual que la anterior carta, lo que simboliza. Esa lucha entre la ciencia y la religión. Fue un claro ejemplo de cómo las ideas revolucionarias fueron perseguidas en su momento solo para ser aceptadas
más tarde como verdades universales. El juicio de Galileo es casi un icono de esta tensión y ese documento, guardado en el Vaticano, es un recordatorio de cómo una teoría que hoy consideramos básica estuvo una vez en el centro de un conflicto entre lo viejo y lo nuevo. Se ha hablado mucho, y cuando digo mucho es muchísimo, sobre lo que podría estar escondido allí en aquella biblioteca, ¿no? Uno de los rumores más fascinantes es que podría haber almacenado evangelios apócrifos que podrían cambiar la forma en que vemos la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque se dice que estos evangelios no fueron incluidos en el canon bíblico porque podrían haber contradicho ciertas doctrinas que la Iglesia oficial quería mantener. ¿Pero qué son exactamente estos evangelios apócrifos? Pues son textos que no forman parte de la Biblia tal y como la conocemos hoy. Lo curioso es que sí, algunos de estos evangelios realmente existen. Tenemos textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas que fueron encontrados fuera del Vaticano, que presentan versiones alternativas de la vida de Jesús y de su enseñanza. El Evangelio de Judas, por ejemplo, describe una relación bastante diferente entre Jesús y Judas Iscariote, algo que podría hacer repensar toda la narrativa tradicional que conocemos sobre la traición de Judas. Y esto abre todo un abanico de preguntas. ¿Qué más podría haber ahí fuera? ¿Y qué otras versiones de la historia del cristianismo quedaron fuera del canon? Se rumorea que el Vaticano podría tener en su poder escritos que representan puntos de vista tan radicales que cuestionarían las creencias cristianas tradicionales. Pues ya que estamos hablando de teorías con todo esto de los evangelios apócrifos, hay mucho más que se dice que podría haber ahí dentro, y estamos hablando de cosas como sociedades secretas u órdenes misteriosas. Uno de los grandes nombres que siempre aparece en estas historias son los caballeros templarios. La teoría dice que el Vaticano podría tener documentos que revelan los secretos de esta orden que fue disuelta en el siglo XIV. Pero ¿y si la historia no terminó ahí? Hay personas que piensan que los templarios siguieron existiendo en las sombras, escondidos como un fantasma a lo largo de los siglos. ¿Será que esta biblioteca guarda realmente pruebas de esta posible continuidad secreta? Por supuesto, no podríamos dejar de lado a los Illuminati, aunque no te emociones mucho porque no hay evidencia real de que la biblioteca tenga algo sobre ello, pero aún así se ha hablado mucho de los Illuminati, de esa orden secreta que algunos creen que influye en todo, desde la política mundial hasta las religiones. Hay quienes sostienen que el Vaticano tiene documentos que podrían estar relacionados con los Illuminati, tal vez registros, cartas o lo que sea que evidencie su existencia y su influencia. Por supuesto que hay también mitos, teorías y conspiraciones que son tan alucinantes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Uno de los rumores más fascinantes es que la biblioteca podría tener algo relacionado con la vida extraterrestre. Y no se refiere a que los extraterrestres estén allí dentro tomando notas o estudiando en las mesitas de la biblioteca, sino que hay quienes creen que el Vaticano guarda pruebas sobre la existencia de seres de otros planetas. Ahora, ¿de dónde sale esta idea? Pues se habla de correspondencia secreta entre altos miembros de la Iglesia y científicos, sobre todo en siglos pasados, discutiendo sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Es como si de alguna manera estuvieran preparándose para algo que todavía no sabíamos. Y no es solo la biblioteca, sino también el hecho de que el Vaticano tiene un observatorio astronómico, el Specola Vaticana, que fue fundado en el 1891. Aunque, claro, la excusa oficial es que lo usan para estudiar el cielo y las estrellas. Algunos dicen que esto no es verdad y que realmente podría ser una fachada para investigar fenómenos alienígenas. Pero lo más curioso de todo esto vino en el año 2008. El astrónomo jesuita José Gabriel Funes, que era el director del observatorio en ese momento, dijo algo curioso. Dijo: la existencia de extraterrestres no contradice la fe cristiana. Esas palabras han sido interpretadas por algunos como una especie de pista de que el Vaticano sabe algo que nosotros no, algo que está guardando en las sombras. Otro de los mitos más grandes que rodean a la Biblioteca del Vaticano es sin duda el de las profecías sobre el Apocalipsis. Imagínate,
textos secretos que predicen el fin del mundo, guardados celosamente para evitar que el público se asuste. La teoría dice que el Vaticano tiene en sus estantes manuscritos de santos, de visionarios y de profetas bíblicos que vaticinan el fin de los tiempos o al menos dan pistas sobre cómo podría ser el Apocalipsis. Uno de los textos que más se menciona en este contexto es el Apocalipsis de Pedro. Ese fragmento supuestamente perdido, del cual se habla como si fuera una especie de bomba apocalíptica más que un simple manuscrito. Y tampoco podemos olvidarnos de San Malaquías, el famoso profeta que dejó una lista de papas. Y es que algunos aseguran que esa lista predice que el último papa será quien presencie el fin de la Iglesia. Pero claro, ¿realmente existen estos textos en el Vaticano? No hay pruebas definitivas. Sin embargo, hay que admitir que otros textos apocalípticos sí que han sido encontrados en otros lugares. Un buen ejemplo son los rollos del Mar Muerto que revelaron algunas visiones bíblicas y secretos perdidos. Esto hace que las especulaciones sigan creciendo porque si otros textos han salido a la luz, ¿quién puede decir que no hay algo escondido en las bóvedas del Vaticano? Otro de los temas más polémicos y que sigue dando que hablar, sobre todo por teorías que parecen sacadas de una novela de suspense, es la idea de que Jesús pudo haber tenido descendencia. Esta teoría se popularizó a lo grande con el Código Da Vinci, pero en realidad tiene algo de fundamento en escritos antiguos como el Evangelio de Felipe o el Evangelio de María Magdalena. Estos evangelios apócrifos, que no están incluidos en el canon oficial de la Iglesia, dan una visión un tanto diferente de la relación de Jesús con María Magdalena. Hablan de una conexión especial, pero nunca dicen directamente que Jesús y María tuvieran hijos, sino que esto es más bien una interpretación que se ha hecho a lo largo del tiempo. Ahora, lo curioso es que aunque no hay nada en concreto que diga que Jesús tuvo descendencia, así tal cual, el simple hecho de que algunos de estos textos apócrifos estén fuera del alcance del público, en lugar de darle acceso libre a todo el mundo, ha alimentado todo tipo de especulaciones. Un rumor que también lleva rondando durante años es el de que el Vaticano guarda una copia de la correspondencia entre el Papa Pío XII y nada menos que Adolf Hitler. Suena algo sacado de una novela de conspiración, pero se ha hablado bastante de este tema, sobre todo por la figura tan controversial que representa el Papa Pío. Mucha gente lo ve como alguien que no hizo lo suficiente frente al Holocausto, acusándolo de guardar silencio mientras todo ocurría. Por un lado hay quienes defienden que en realidad trabajó en secreto para salvar vidas judías, aunque no es algo que se haya dejado claro de manera pública. Ahora, lo interesante de todo esto es que aunque no se ha confirmado que exista una correspondencia directa entre el Papa y Hitler, en 2020, cuando el Vaticano abrió parcialmente sus archivos de esa época, se descubrieron documentos que demuestran cómo la Santa Sede navegó entre las aguas turbulentas de la política nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde entra lo intrigante, la mera posibilidad de que haya cartas entre Pío XII y Hitler ha hecho que muchos historiadores se vuelvan locos con la idea de investigarlo. ¿Qué se decían esas cartas? ¿Cómo se manejaban sus contactos? La verdad es que, aunque no hay pruebas de nada concreto, este tema sigue siendo un misterio también fascinante. Hoy en día la biblioteca es una mezcla de historia antigua y de tecnología de última generación. Esta biblioteca ha ido evolucionando hasta convertirse en un centro de investigación clave para académicos de todo el mundo, pero el Vaticano ha dado un paso enorme hacia la preservación del pasado. Conscientes de lo frágiles que son muchos de sus manuscritos, empezaron, como hemos dicho, a digitalizar sus colecciones de manera seria a partir de la década de 2010. Hasta ahora han digitalizado decenas de miles de documentos, desde textos medievales hasta mapas antiguos y cartas papales. Solo una parte de los manuscritos digitalizados se puede consultar públicamente. ¿Por qué? Pues porque tienen información privada sobre personas o sobre instituciones y, en fin, el tema de lo delicados que son los documentos. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, te voy a contar una anécdota bastante curiosa que rodea este lugar, que son los túneles secretos de los que tanto se habla y las historias de aquellos que han intentado acceder a sus secretos más profundos, porque son historias dignas de contar. Resulta que bajo los jardines y los edificios del Vaticano hay un sistema de túneles y de bóvedas, un poco como en las películas, pero con una explicación mucho más práctica, aunque menos emocionante.
o bueno, depende de a quién le pregunte. Estos túneles fueron diseñados hace siglos más que nada para proteger documentos valiosos y para que los peces gordos de la iglesia pudieran moverse sin que nadie los viera, especialmente en épocas de caos. Estos túneles fueron clave durante el saqueo de Roma de 1527, cuando las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico entraron a la ciudad como un tsunami. Los túneles sirvieron como rutas seguras para proteger a los altos mandos eclesiásticos. También existen bóvedas subterráneas dentro de estos túneles que son cámaras especiales con controles ultra estrictos de humedad y de temperatura. Y aquí se guardan pues estos documentos tan sensibles que ni siquiera la mayoría de personas del Vaticano pueden ver. Y luego están las leyendas, porque ¿qué sería de una buena historia sin alguna de ellas? Una de las más populares dice que algunos de estos túneles conectan la Biblioteca Vaticana con lugares estratégicos de Roma, incluso con antiguos refugios de la época del Imperio Romano. La idea de un pasadizo secreto que te lleve directamente desde el Vaticano hasta las entrañas de Roma suena increíble, pero carece de pruebas contundentes. También hay historias de aquellos que con más valentía que sentido común han intentado colarse entre sus paredes. Hay rumores, leyendas, incluso algún que otro caso documentado de estas misiones imposibles que, spoiler, nunca llegaron a buen puerto. ¿Ladrones en el siglo XIX? Pues sí. Esa es la primera historia. Al parecer hubo un grupo de tipos bastante ingenuos que intentaron entrar a la biblioteca una noche cualquiera, convencidos de que no solo estaba llena de manuscritos antiguos, sino también de tesoros materiales, de oro, de joyas. Quién sabe lo que esperaban encontrar, pero la cosa es que no llegaron muy lejos, porque fueron detenidos antes de pasar siquiera la primera barrera de seguridad. Y luego está la historia de espías en la Guerra Fría. Ese momento en la historia donde todo parecía lleno de conspiraciones, y es que uno de los rumores más jugosos dice que un espía se hizo pasar por investigador autorizado para colarse en la biblioteca. ¿Qué buscaba? ¿Qué información comprometedora y qué secretos del Vaticano quería sacar de allí? Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que no hay ninguna prueba de que esto realmente ocurriera, pero sí que es verdad que es una historia que se cuenta mucho. Y luego tenemos la historia de un monje ladrón. Suena raro, pero eso pasó o eso dicen. Hay relatos antiguos de que en el siglo XVII hubo un monje que, por razones que solo pues él sabrá, trató de robar un documento de la biblioteca. ¿Qué decía aquel texto y para qué lo quería? Pues esto es un misterio. El caso es que al parecer lo atraparon con las manos en la masa y como castigo lo enviaron a un monasterio remoto. Básicamente lo desterraron al equivalente eclesiástico de irse al rincón de pensar. ¿Cuál es el común denominador de toda esta historia? Pues que la Biblioteca del Vaticano no se anda con chiquitas. La seguridad ha sido una prioridad absoluta durante siglos y no importa si eres un ladrón ambicioso, un espía o un monje con un buen plan. Entrar sin permiso es prácticamente imposible. Esta biblioteca no solo guarda siglos de historia, sino que también tiene un lugar especial en nuestra imaginación y en nuestra cultura popular. No es para menos porque ¿quién no ha soñado con entrar en un lugar lleno de manuscritos secretos? Yo por lo menos sí, de conocimiento prohibido y de alguna que otra conspiración. Este halo de misterio ha sido el caldo de cultivo perfecto para películas, novelas y toda esta clase de teorías, desde las más ingeniosas hasta las más disparatadas. Hablemos de Ángeles y Demonios, el clásico de Dan Brown, porque quien no recuerda a Robert Langdon corriendo por Roma, resolviendo enigmas y enfrentándose a complots que podrían destruir la iglesia. En el libro, y todavía más en la película, la Biblioteca del Vaticano es básicamente un personaje en sí misma. Esa sala de archivos con alta seguridad, donde se busca información clave, no es real, claro, pero no me digas que no sería increíble. Estas historias han hecho que la biblioteca sea más famosa que nunca, aunque sea por razones ficticias. Luego tenemos El nombre de la rosa, libro que os recomiendo muchísimo. Y es que, Umberto Eco no escribió sobre la Biblioteca Vaticana en sí, pero su obra bebe directamente de esa fascinación por la biblioteca secreta y el conocimiento oculto. Una abadía con un laberinto lleno de libros prohibidos, pues ese es el sueño de cualquier amante de los misterios históricos. Y aunque el contexto es medieval y totalmente distinto, la esencia es la misma.
libros que guardan secretos tan peligrosos que hay quienes preferirían que se perdieran para siempre. La conclusión de todo esto, pues que real o no, la Biblioteca del Vaticano ha conseguido algo único: ser un icono cultural, un lugar que no solo guarda historia, sino que inspira historias. Porque siendo sincera, no importa cuánto digan que la mayoría de estos mitos son inventados, el simple hecho de que algo así pueda existir ya es suficiente para que la imaginación vuele. Y la verdad, a veces, soñar es la parte más divertida de todo esto. Un escuadrón entero de aviones desaparece sin dejar rastro. El equipo de rescate enviado a por ellos también se esfuma. No hay ningún mensaje, ninguna pista, solo silencio en medio del Atlántico. ¿Puede un lugar en la Tierra realmente tragarse barcos y aviones como si nunca hubieran existido? ¿O todo ha sido un gran malentendido alimentado por mitos, errores humanos y algo de sensacionalismo? Hoy vamos a explorar uno de los misterios más famosos del siglo XX. El Triángulo de las Bermudas. Te voy a contar los casos más impactantes, las teorías que intentan explicarlos, desde las científicas hasta las más descabelladas, y qué dice realmente la evidencia. La primera vez que se mencionaron desapariciones extrañas en el área del Triángulo de las Bermudas fue en el 1950, gracias a un artículo de Edward Van Winkle Jones, un periodista del Miami Herald. Este artículo, que se distribuyó por toda la prensa estadounidense a través de la agencia Associated Press, llamó la atención de muchos sobre los misteriosos sucesos ocurridos en esta zona del océano. Sin embargo, fue 2 años después, en el 1952, cuando la revista Fate publicó un artículo escrito por George X. Sand. No he encontrado mucha información de este señor, pero sí que es cierto que todas las fuentes afirman que fue él el que fue el primero en dibujar el famoso Triángulo de las Bermudas, que abarca el área entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Sand relató varios casos inquietantes desde la Segunda Guerra Mundial, donde barcos y aviones desaparecieron sin dejar rastro. Entre los incidentes más llamativos, mencionó la desaparición de un barco llamada Sandra, el caso de los 5 bombarderos torpederos de la Armada de los Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, y la desaparición de aviones de pasajeros como el Star Tiger o el Star Ariel de la British South American Airways. A lo largo de los años, el caso del vuelo 19 especialmente se repitió en varias publicaciones. En abril del 1962, por ejemplo, la revista The American Legion Magazine publicó un artículo en el que el autor Alan Eckert compartía una cita escalofriante de uno de los pilotos. Decía: "No podemos estar seguros de ninguna dirección. Todo está mal, extraño. El océano no se ve como debería". Este relato pues alimentó todavía más el misterio sobre el Triángulo de las Bermudas. 2 años más tarde, Vincent Gaddis dio un paso más y escribió un artículo titulado El Triángulo Mortal de las Bermudas para la revista Argosy. Gaddis sugirió que el vuelo 19 y otros incidentes parecían ser parte de un patrón de desapariciones inexplicables que se remontaban al menos al 1840, aunque realmente no existen informes documentados de desapariciones reconocidas en ese área antes del 1945. Un año después, amplió sus ideas en un libro llamado Invisible Horizons. Este señor fue el primero en definir aquella zona realmente con el nombre de el Triángulo de las Bermudas. En el artículo de Fate, del que hemos hablado antes, de George X. Sand, él describió por primera vez la zona como un triángulo acuático delimitado aproximadamente, como he dicho, por Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Esta idea fue ampliada también por Gaddis en el artículo que os he comentado, donde aparte de darle nombre, trazó con más detalle los límites del triángulo, marcando sus vértices en Miami, San Juan y las Bermudas. Sin embargo, los autores que vinieron después no se pusieron de acuerdo sobre las fronteras exactas de esta zona. Algunos modificaron los límites, incluso expandiéndolos hacia áreas más alejadas.
De hecho, hubo quienes sugerían que el triángulo llegaba hasta la costa irlandesa, algo que se mencionó en un programa de la BBC en el 1977. Debido a estas diferencias, no hay un consenso claro sobre cuántos accidentes realmente ocurrieron dentro del triángulo, ya que esto depende de quién esté contando la historia y cómo definan los límites de esa zona misteriosa. En el 1974, 11 años después de que se acuñara el término Triángulo de las Bermudas, el misterio que rodeaba esa zona del Océano Atlántico se transformó en un mito gracias a Charles Berlitz, un escritor neoyorquino especializado en temas paranormales. En su libro El Triángulo de las Bermudas, Berlitz recogió muchos de los relatos de Gaddis y agregó otros casos de desapariciones. Sin embargo, estos relatos no siempre fueron precisos. Algunos fueron exagerados e incluso se incluyeron detalles inventados, lo que contribuyó a darle al triángulo un aire más misterioso, pero a la vez también más fácil de desacreditar. A lo largo de los años se ha dicho que el Triángulo de las Bermudas es responsable de muchas desapariciones, incluso de algunas que ocurrieron bastante lejos de sus límites oficiales. Hasta la fecha se han perdido en este área alrededor de 50 naves y 20 aviones. Esto según la literatura popular que habla del triángulo en sí, sin contabilizar oficialmente por la Guardia Costera, en la que realmente no se reconoce el triángulo como una zona independiente. Sin embargo, la mayoría de estos casos tienen posibles explicaciones lógicas. A pesar de eso, obviamente todavía hay algunos incidentes que siguen sin explicación, lo que mantiene vivo el debate entre los que creen en el misterio del triángulo y los que lo ven como algo más terrenal. Entre las desapariciones más misteriosas se encuentran algunas que ocurrieron a lo largo de varias décadas. En el 1909, The Spray, un pequeño yate del aventurero canadiense Joshua Scollum, desapareció sin dejar rastro. En el 1917, el SS Timandra, que se dirigía de Norfolk en Virginia a Buenos Aires, se hundió sin enviar señales de radio, a pesar de que el barco tenía la capacidad para hacerlo. En el año 1918, y uno de los casos más conocidos, el USS Cyclops, un buque de la Marina estadounidense con 308 tripulantes, desapareció probablemente en medio de una fuerte tormenta sin dejar rastro. En el 1921, el Carroll A. Deering fue encontrado varado y sin tripulación cerca del Cabo Hatteras, a unos 1000 kilómetros al oeste de las Bermudas. No voy a entrar mucho en detalle en estos incidentes, pero si queréis podemos hacer un especial que sería bastante largo, hablando en detalle de todos los accidentes, todas las desapariciones extrañas que han sucedido en aquella zona. Así que si queréis verlo, pues dejádmelo en los comentarios y dejad un like para que yo me dé cuenta de que es algo que interesa. Además de los incidentes más conocidos que mencionamos antes, Charles Berlitz también señaló otros casos menos populares pero igual de intrigantes. Por ejemplo, él dijo que en el 1952 un avión de transporte británico llamado British York desapareció con 33 personas a bordo y que en el 1954 otro avión de la Armada de los Estados Unidos también se perdió, esta vez con 42 pasajeros. Esto fue según Berlitz porque realmente no existe ningún British York de ese año, aunque sí un avión de un nombre parecido que desapareció al año siguiente con 39 personas a bordo. Además, el supuesto avión de la Armada que él dijo que desapareció llevaba 8 tripulantes a bordo y no 42 pasajeros como él dijo. A medida que avanzaba el tiempo, las desapariciones continuaron. Un hidroavión de la Marina, un avión cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un barco cargado de azufre. Para el 1967, la desaparición de 2 grandes embarcaciones llamó todavía más la atención. El Witchcraft, un crucero turístico, desapareció a solo 1 milla de Miami. Aunque la tripulación había llamado a la Guardia Costera, el barco al parecer se hundió completamente en solo 19 minutos, que es lo que tardaron en acudir, pero cuando llegaron
no había ni rastro del barco ni de sus tripulantes, dejando obviamente una sensación de misterio en el aire. Unos años después, en el 1973, dos cargueros alemanes llamados Anita y Norse Variant desaparecieron en medio de una extraña tormenta. Un superviviente del Norse Variant fue encontrado flotando en una balsa y describió cómo las olas rompieron la tapa de la compuerta y hundieron rápidamente el barco. Lo más curioso de estos relatos es que en muchos casos las desapariciones no ocurrieron directamente dentro del área triangular conocida, sino que sucedieron en zonas cercanas. A veces los barcos y aviones se encontraban fuera de los límites, digamos, oficiales del triángulo, pero aún así eran atribuidos al misterio de esta zona del Océano Atlántico. En otras palabras, el mito del triángulo se expandió y muchos eventos extraños en el océano comenzaron a relacionarse con él, aunque en realidad ocurrieran lejos de su alcance. La lista de incidentes que Berlitz presentó no termina ahí, pero lo que está claro es que estos misteriosos sucesos siguen siendo un tema de discusión. Algunas desapariciones tienen explicaciones lógicas como mal tiempo o accidentes naturales, pero realmente otros siguen siendo un completo enigma. A lo largo de los años, muchas personas que creen en el misterio del Triángulo de las Bermudas han intentado encontrar explicaciones que vayan más allá de lo que la ciencia puede justificar. Y lo curioso es que no han faltado teorías bastante inusuales. Una de las explicaciones más populares se basa en la idea de que las desapariciones podrían estar relacionadas con la mítica ciudad perdida de la Atlántida. Que por cierto, si os interesa el tema, por aquí os dejaré el enlace a un vídeo que tenemos hablando sobre este mito en el canal. Según algunos, las misteriosas fuerzas que rodean el triángulo podrían ser el legado de la antigua civilización atlante. De hecho, hay quienes aseguran que la famosa formación rocosa conocida como el Camino de Bimini en las Bahamas podría ser un vestigio de esta civilización perdida. Los seguidores de Edgar Cayce, un supuesto psíquico, interpretan una predicción que hizo en el 36 o en el 38, no me queda muy claro, que auguraba el hallazgo de vestigios de la Atlántida hacia el 1968 o el 69, como una señal de que el Camino de Bimini era esa prueba. Aunque en realidad esta formación es completamente natural, la imaginación de algunos ha creado un relato fascinante sobre ruinas subterráneas y secretos olvidados. Otra teoría más misteriosa sugiere que el Triángulo de las Bermudas podría ser una especie de portal a un universo paralelo. En este escenario, los objetos y las personas que desaparecen no están siendo destruidos, sino absorbidos hacia otra dimensión, donde el tiempo y el espacio funcionan de una forma completamente diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Y por supuesto no podemos olvidar la teoría de los ovnis. Algunos creen que las desapariciones en el triángulo están relacionadas con encuentros extraterrestres. Según esta hipótesis, los ovnis estarían detrás de las extrañas ocurrencias en la zona, ya sea abduciendo naves y aviones o causando efectos raros en el entorno. Berlitz, quien, como ya hemos visto, ha sido uno de los autores más influyentes sobre todo esto, también mencionó varias teorías sobre las desapariciones en la región. Según él, muchas de ellas no pueden explicarse por causas naturales y estarían relacionadas con fuerzas anómalas que desafían nuestra comprensión del mundo. El caso es que también han surgido algunas explicaciones más naturales que intentan resolver el misterio de las desapariciones, y una de las más comunes tiene que ver con las brújulas. Es bastante frecuente que los relatos de incidentes en la zona mencionen problemas con las brújulas, algo que ha desconcertado a mucha gente. La idea de que las brújulas no funcionan correctamente en aquella zona ha alimentado un montón de teorías. Hay algunos que sugieren que podría haber anomalías magnéticas locales en el área, algo que alteraría el funcionamiento de estos dispositivos. Sin embargo,
a pesar de la especulación, no se ha encontrado evidencia de que haya estas anomalías precisamente en el triángulo. Lo cierto es que las brújulas no siempre apuntan al norte verdadero. En realidad, las brújulas están diseñadas para señalar al norte magnético y este no es el mismo que el norte geográfico, el que diríamos es el verdadero norte. El norte magnético y el geográfico solo coinciden en ciertos lugares del planeta. Por ejemplo, en el año 2000, en los Estados Unidos, solo había una pequeña franja de tierra desde Wisconsin hasta el Golfo de México, donde ambas direcciones eran idénticas. Por tanto, es completamente natural que las brújulas muestren variaciones en otras áreas, como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas. Lo curioso es que mucha gente no está tan familiarizada con estos detalles, por lo que cualquier cambio en la dirección de una brújula puede parecer algo misterioso, pero en realidad es algo que sucede de manera natural debido a las variaciones magnéticas de la Tierra y no necesariamente tiene que ver con fenómenos extraños o paranormales. Hablando de más explicaciones naturales, no podemos dejar de mencionar algo crucial: la corriente del Golfo. Esa corriente es una de las más poderosas y notables del Océano Atlántico. Se origina en el Golfo de México y fluye rápidamente hacia el norte, pasando por el Estrecho de Florida y dirigiéndose hacia el Atlántico Norte. Para que lo entiendan mejor, la corriente del Golfo es como un enorme río dentro del océano. Al igual que un río puede arrastrar objetos a su paso, esta corriente también tiene la capacidad de mover cosas como objetos flotantes y lo hace con una fuerza bastante considerable. De hecho, la corriente puede alcanzar una velocidad de hasta 2 metros por segundo, lo que equivale a unos 7 kilómetros por hora, lo que es bastante rápido si consideramos que se mueve sobre la superficie del agua. Esto significa que si una embarcación tiene un problema con el motor o una avioneta aterriza de emergencia en esa zona, la corriente puede arrastrarlas moviéndolas lejos de su ubicación inicial. En otras palabras, lo que inicialmente parecería un incidente aislado podría terminar lejos de donde realmente ocurrió gracias al poder de esta corriente. Este fenómeno no es algo extraño ni paranormal, sino que es una explicación bastante lógica para muchos de los misteriosos incidentes en el Triángulo de las Bermudas. La corriente, al ser tan fuerte y constante, puede fácilmente llevar a las naves y los aviones fuera de su ruta prevista, lo que a veces hace que se pierdan de vista. Una de las explicaciones más comunes que se mencionan en las investigaciones oficiales sobre la desaparición de barcos y de aviones en aquella zona es algo que todos conocemos: el error humano. A veces, por terquedad, por falta de preparación o por decisiones equivocadas, las personas se meten en problemas que podrían haberse evitado. Un buen ejemplo de esto ocurrió el 2 de enero de 1958, cuando un hombre llamado Harvey Conover, un empresario que navegaba en su yate de vela llamado Revenant, perdió el control de su embarcación mientras navegaba cerca de Florida. Lo peor es que todo esto sucedió durante la que dijeron fue la peor tormenta invernal de la historia del sur de Florida. Conover, en lugar de cambiar de rumbo o buscar refugio, continuó con su trayecto. Al final, su yate desapareció y, a pesar de los esfuerzos por encontrarlo, nunca se volvió a saber de él. Estudios que se hicieron después atribuyen la rápida pérdida de control de este barco, de este yate, a un fallo mecánico en su consola central, lo que al parecer impidió que la embarcación se mantuviera estable ante olas de más de 12 metros. Los huracanes son tormentas increíblemente poderosas que se forman en aguas tropicales y a lo largo de la historia han causado un montón de destrucción tanto en vidas humanas como en daños materiales. De hecho, el primer huracán registrado que causó una gran devastación fue en el 1502, cuando la flota española de Francisco de Bobadilla se hundió debido a uno de estos fenómenos naturales. Aunque este es uno de los primeros grandes huracanes bien documentados, hay realmente crónicas del 1494 que obviamente ya describen tormentas ciclónicas que afectaron a la región caribeña. A lo largo de los años, muchos de estos huracanes han afectado el área del Triángulo de las Bermudas, desplazándose desde el Atlántico hacia el este. Y antes de que existieran los satélites meteorológicos, los barcos a menudo no tenían ninguna advertencia de que una
tormenta se acercaba. Esto hacía que fueran vulnerables y los ponía en peligro, especialmente si se encontraban en medio del camino. Un caso interesante ocurrió el 14 de mayo del 1984, cuando el barco Pride of Baltimore se hundió después de que la tripulación notara un cambio repentino en el clima. Lo que sucedió fue que una corriente descendente de aire frío cambió drásticamente la velocidad del viento, de 32 km por hora a más de 145 km por hora en solo unos minutos. Un experto en meteorología del Centro Nacional de Huracanes explicó que en condiciones inestables este tipo de ráfagas de aire frío pueden golpear la superficie como una especie de bomba, creando una línea gigante de viento y agua, lo que provoca lo que se conoce como turbonadas, un fenómeno que, como podéis imaginar, es extremadamente peligroso. Estos eventos son un claro recordatorio de cómo la naturaleza puede ser impredecible y cómo las fuerzas que actúan sobre el Triángulo de las Bermudas a menudo podrían ser más naturales que misteriosas. Otra de las teorías que han ganado atención para explicar algunas de las desapariciones en el triángulo está relacionada con los hidratos de metano, un tipo de gas natural. En las plataformas continentales, debajo del océano, hay grandes reservas de este gas. Los experimentos de laboratorio en Australia han mostrado que las burbujas de metano pueden hacer que un barco se hunda. ¿Cómo? Pues al liberar gas, la burbuja disminuye la densidad del agua, lo que hace que el agua ya no sea lo suficientemente densa para mantener al barco a flote. En esos casos, el barco se hunde rápidamente y cualquier resto de la embarcación probablemente quedaría depositado en el fondo del océano o sería arrastrado por la corriente del Golfo. La idea es que las erupciones periódicas de metano pueden crear grandes áreas de agua espumosa y de baja densidad. Si un barco entra en una de estas zonas, no tendría la flotabilidad necesaria para mantenerse a flote y podría hundirse de manera repentina sin previo aviso. Pero el caso es que aunque se han documentado grandes reservas de hidratos de metano en varias partes del mundo, los expertos señalan que no se ha registrado ninguna liberación significativa de este gas en la zona del Triángulo de las Bermudas, al menos en los últimos 15.000 años. Esto sugiere que, aunque la teoría de los hidratos de metano es bastante interesante, todavía hay mucho por investigar sobre su posible relación con los incidentes en esta zona misteriosa. En medio de todas las teorías y explicaciones que han surgido sobre el Triángulo de las Bermudas, hay dos voces destacadas que han sido las del científico australiano Karl Kruszelnicki y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Ambos han dejado claro que no apoyan la idea del triángulo como una zona especialmente peligrosa o misteriosa. Según ellos, los accidentes que ocurren en ese área son simplemente el resultado de probabilidades. Según dicen, no hay evidencia que sugiera que las desapariciones sean más comunes aquí que en otras áreas grandes y transitadas del océano. Ahora bien, si miramos las cifras, nos damos cuenta de que el número de incidentes en esta zona no es tan alarmante como podrían habernos contado. En los últimos 100 años se calcula que más de 10 millones de barcos y de aviones han cruzado aquella zona, lo que significa que en promedio alrededor de 100.000 embarcaciones y aeronaves pasan por allí cada año. A lo largo de todo este tiempo se estima que han desaparecido unos 100 barcos y 50 aviones, aunque ya os digo que según la Guardia Costera son solo unos 20 aviones, por lo de que depende quién esté delimitando la zona y tal, lo que realmente representaría solo el 0,01% de todas las naves que han transitado por esa región. El tráfico aéreo y marítimo en aquella zona es uno de los más altos del mundo y sin embargo la frecuencia de los accidentes es sorprendentemente baja en comparación con otras partes del planeta. De hecho, la aseguradora marina Lloyd de Londres ha señalado que esta zona no es más peligrosa que cualquier otra en el océano y ni siquiera cobra tarifas adicionales a los barcos que pasan por allí. Esta conclusión es respaldada también por los archivos de la Guardia Costera que muestran
que las desapariciones registradas en el Triángulo son relativamente pocas, considerando la enorme cantidad de naves y de aviones que la atraviesan a diario. Ahora bien, si analizamos cómo ciertos autores, como por ejemplo Berlitz, presentaron el Triángulo, pues encontramos ciertos problemas, porque por ejemplo Berlitz en su libro recurrió a tácticas sensacionalistas para darle más misterio al asunto. Por ejemplo, mencionó barcos que, como ya os he dicho, o no existían o estaban un poco equivocadas las fechas o los nombres, o que en realidad no se encontraban en esa zona. El Mary Celeste, uno de los casos más famosos y que es bastante interesante, así que también podríamos hacer un vídeo aparte de esto, fue encontrado en el Océano Atlántico, entre las Islas Azores y la península ibérica, pero no cerca de las Bermudas. El Freya, que también se vinculó erróneamente al Triángulo, desapareció en el Pacífico, no en el Atlántico. Datos que no coinciden. Además, algunos de los incidentes que presentó como desapariciones misteriosas en realidad fueron casos muy claros. Berlitz también inventó barcos como el Stavanger, creando una narrativa que solo agregaba más confusión. Hoy en día las técnicas de inmersión en aguas profundas están permitiendo una mejor exploración de los fondos marinos. Esto nos está ayudando a recuperar restos de muchos de los barcos perdidos y de esa forma arrojar más luz sobre lo que realmente ocurrió en estos casos. Con el tiempo es posible que descubramos más sobre lo que sucedió realmente en todas las desapariciones que han ocurrido en el Triángulo, pero hasta ahora la evidencia parece indicar que, más allá del mito, no hay nada demasiado misterioso detrás de estas desapariciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, un experimento militar secreto, conocido como el Experimento Filadelfia, supuestamente logró lo impensable: teletransportar un destructor naval, borrando su presencia no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Pero si esto fue real, ¿por qué nadie ha podido probarlo? ¿Y qué pasó con los testigos que lo vieron? Porque tengo que deciros que algunos de los involucrados acabaron muriendo de forma un poco sospechosa. ¿Fue un avance científico fuera de lo común o simplemente una teoría de conspiración? Hoy vamos a desvelar uno de los mayores misterios de la historia militar del siglo XX. Mientras la niebla electromagnética se traga el Eldritch, se manifiestan extraños efectos ópticos. Y mientras miraba, pudo incluso meter un brazo en lo que él llamaba el terrible flujo de energía. Y el barco desapareció. Esta historia no salió de la nada. Para entender de dónde viene el misterio del Experimento Filadelfia, hay que viajar atrás en el tiempo hasta el año 1955. En esa época, el mundo estaba saliendo de una gran guerra y vivía muchos cambios. La tecnología avanzaba muy rápido y la sociedad también empezaba a transformarse. Además, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética generaba mucha tensión. La gente estaba muy interesada en todo lo que fuera extraño o desconocido, como los ovnis y los experimentos secretos del gobierno. En medio de este ambiente aparece una persona muy importante, Morris K. Jessup. Nació en el 1910 y tenía una buena formación académica, sobre todo en astronomía, que es el estudio del universo y de las estrellas. Aunque estudió ciencias, también trabajó en cosas bastante diferentes y que no tenían mucho que ver, como vender repuestos de coches o en la fotografía. Esto demuestra que era una persona curiosa y que tenía muchos intereses distintos, o probablemente que no pudo encontrar trabajo de lo suyo, no lo sabemos. Pero lo que realmente hizo famoso a este hombre fue su libro The Case of the UFO, publicado en el 1955. Este libro, donde Jessup analizaba la posibilidad de que existieran contactos con seres extraterrestres y hablaba sobre los objetos voladores no identificados, sobre los ovnis, causó un gran impacto entre los investigadores del tema y también en los medios de comunicación. Aunque Jessup no era un especialista en ovnis, su manera de escribir, muy seria y basada en el método científico, llamó la atención de muchas personas que estaban interesadas en estos fenómenos, especialmente de quienes
quienes ya creían en ellos. Muy pronto empezó a recibir cartas de gente que decía tener información sobre sucesos paranormales, incluso sobre encuentros con extraterrestres. Una de esas cartas sería la clave para dar origen al misterio del experimento Filadelfia. En enero de 1956, Jessup recibió una carta inesperada de un hombre llamado Carl Allen, quien a veces firmaba con el nombre de Carlos Miguel Allende. Según contó el propio Jessup, la carta le pareció extraña y desordenada. En ella, Allen decía tener información confidencial sobre un experimento secreto que supuestamente había realizado la Marina de los Estados Unidos en Filadelfia. Las cartas de Carl Allen eran difíciles de entender. A veces usaba un lenguaje muy culto, pero otras veces escribía de forma confusa, con palabras mal escritas, subrayados puestos al azar y combinaciones de letras y de números que no parecían tener ningún sentido. En sus cartas también sugería que el gobierno de Estados Unidos estaba ocultando estos experimentos secretos que podrían haber usado tecnología muy avanzada. Incluso insinuaba que esa tecnología tal vez no era completamente humana, sino que podría haber venido de descubrimientos científicos ocultos o hasta de un posible contacto con seres extraterrestres. Según contaba Carl Allen, en octubre de 1943, él estaba trabajando como parte de la tripulación del SS Andrew Faucett, un barco de carga que hacía rutas habituales entre diferentes puertos de Estados Unidos. Durante uno de esos viajes vivió algo que, según él, le cambió la vida para siempre y lo dejó profundamente marcado. Allen aseguraba que mientras navegaban cerca del astillero naval de Filadelfia, fue testigo de una escena que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Dijo que una niebla verde, espesa, brillante y muy extraña comenzó a rodear al USS Eldridge, un buque de guerra de la Marina estadounidense que estaba anclado en las cercanías. A medida que esa niebla se hacía más densa, Allen observó cómo el Eldridge empezaba a desvanecerse poco a poco hasta desaparecer por completo. Lo más sorprendente, según su relato, fue que el barco no solo desapareció de la vista, sino que de forma inexplicable volvió a aparecer en otro lugar, en el puerto de Norfolk, en Virginia, a unos 480 kilómetros al sur de Filadelfia. Todo eso, aseguraba Allen, ocurrió en cuestión de minutos. Claro que sí, guapi. Allen contaba que durante el tiempo que el USS Eldridge desapareció de Filadelfia, algo muy extraño seguía flotando sobre el agua, una especie de presencia fantasmagórica, como si el espacio donde había estado el barco hubiera quedado marcado por una energía misteriosa. Según él, la niebla verde que rodeó al Eldridge no era un simple efecto visual, sino que era parte de un campo de fuerza. Él creía que la Marina había aplicado una teoría que el famoso físico Albert Einstein había intentado desarrollar durante años sin éxito, la teoría del campo unificado. Esta teoría buscaba unir dos de las fuerzas más importantes de la naturaleza, la gravedad y el electromagnetismo, en una sola fórmula. Para Einstein, lograr esta unificación era como encontrar el santo grial de la física, una especie de clave que permitiría entender cómo funciona el universo en una sola ecuación. Sin embargo, lo que al principio parecía un gran avance científico, pronto se convirtió, según Allen, en una auténtica pesadilla. Contaba que cuando el USS Eldridge volvió a aparecer en su lugar original, se escucharon gritos de terror que helaban la sangre. Al subir a bordo para ver qué había pasado, lo que encontró fue una escena caótica y espantosa. Los marineros que habían sobrevivido al experimento estaban completamente alterados, tanto física como mentalmente. Algunos, según Allen, habían muerto de maneras horribles, como si sus cuerpos se hubieran deshecho o incluso mezclado con el metal del propio barco. Era como si la materia del cuerpo humano y la estructura del Eldridge se hubieran fundido por culpa de una extraña distorsión en el espacio y el tiempo. Y los que no sufrieron daños físicos visibles, en muchos casos habían perdido completamente la cordura. Allen afirmaba que algunos marineros habían enloquecido debido al trauma de vivir algo
tan incomprensible y aterrador. Según la historia que contó Carl Allen, todo este escenario tan macabro era el resultado de un experimento ultra secreto llamado Proyecto Arcoíris. Este supuesto proyecto formaría parte de una serie de investigaciones militares que buscaban llevar la ciencia más allá de sus límites conocidos. El objetivo, según Allen, era manipular el espacio y el tiempo para crear armas capaces de hacer cosas increíbles como volver invisibles a los barcos o moverlos de un lugar a otro en un instante. Es decir, teletransportarlos. Pero lo que parecía un logro científico extraordinario terminó convirtiéndose en un experimento muy peligroso con consecuencias terribles para quienes participaron en él. Lleno de curiosidad, Jessup trató de comunicarse con Allen varias veces para obtener más detalles sobre lo que supuestamente había ocurrido en el 1943. Sin embargo, y de forma bastante irónica, Allen desapareció misteriosamente, igual que el Eldridge en su famoso experimento. Un tiempo después de haber intercambiado aquellas misteriosas cartas con Jessup, el nombre de Carl Allen volvió a aparecer en una historia todavía más extraña. En el 1957, la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, con sede en Washington, recibió un paquete muy curioso y perturbador. El remitente era el propio Allen. Dentro del paquete había algo simple, pero algo raro, porque había una nota breve que decía "Felices Pascuas" y junto a ella un ejemplar del libro que había tenido tanto éxito de Jessup. Sin embargo, ese libro estaba completamente lleno de anotaciones escritas a mano con tinta de distintos colores. Había comentarios en los márgenes, símbolos extraños, fórmulas incompletas y teorías que hablaban de temas como los viajes en el tiempo y la antigravedad o la teletransportación. Lo más desconcertante es que las anotaciones estaban escritas con 3 estilos de letra diferentes, lo que hacía pensar que se trataba de una conversación entre 3 personajes o 3 entidades distintas que se hacían llamar Gypsies, Mr. A y Mr. B. En esas notas hablaban sobre civilizaciones alienígenas, viajes entre planetas, el uso de campos magnéticos para mover objetos e incluso sugerían que algunas naves mencionadas en el libro existían realmente y que ciertos grupos humanos las conocían desde hacía siglos. Además, entre todos esos comentarios aparecía otra vez el nombre del supuesto Proyecto Arcoíris, el mismo que Allen había relacionado con el experimento Filadelfia. Como la Oficina de Investigación Naval no podía encontrar a Carl Allen para preguntarle sobre ese extraño paquete ni sobre el origen de las anotaciones, decidieron acudir directamente al autor del libro, a Jessup. Cuando Jessup examinó el libro, lo comparó con las cartas que Allen le había mandado anteriormente. No tardó en notar que la escritura era muy parecida. Había suficientes coincidencias como para pensar que al menos una parte, y quizá todas, habían sido escritas por Allen. Intentando seguir el rastro, los investigadores revisaron la dirección que aparecía en los documentos enviados, pero lo único que encontraron fue una casa abandonada. La desaparición de Allen y el extraño contenido del libro hicieron que surgieran muchas preguntas. ¿Quiénes eran supuestamente estos 3 personajes que habían escrito las anotaciones? ¿Había fingido Allen una conversación con personajes inventados o estaba tratando de compartir lo que él creía que era información real y secreta? Y lo más importante, ¿quién demonios era este hombre? La historia tomó un giro todavía más curioso cuando la Oficina de Investigación Naval, interesada por el contenido del libro lleno de anotaciones, decidió hacer copias exactas de ese ejemplar. Se imprimieron muy pocas copias y solo se repartieron de forma confidencial entre militares, científicos e investigadores. Con el tiempo, esta edición del libro se volvió una pieza muy valiosa para los coleccionistas y para quienes estudian el fenómeno ovni, no solo por lo rara que es, sino por las extrañas anotaciones que contiene. El hecho de que una oficina del gobierno como la ONR se involucrara directamente en copiar y analizar un libro con teorías tan inusuales, aunque ellos nunca dijeron que fueran verdaderas, hizo que muchos comenzaran a sospechar. Para los investigadores que creen en lo paranormal o en conspiraciones, esta acción fue una señal
clara. Quizás el experimento Filadelfia no era solo un invento y algo importante estaba siendo ocultado. La Marina de los Estados Unidos ha negado varias veces que el experimento Filadelfia haya existido. En sus documentos oficiales aseguran que no hay registros de ningún proyecto de este tipo y que el USS Eldridge nunca estuvo en Filadelfia durante las fechas mencionadas. Según los registros, el Eldridge fue votado en julio de 1943 y fue entregado en septiembre de ese mismo año. La mayor parte de su servicio fue en el Atlántico y nunca estuvo en el astillero naval de Filadelfia. Además, no hay evidencia de que un proyecto llamado Proyecto Arcoíris haya existido en los archivos desclasificados de la época. A pesar de estas negaciones, hay varios factores que han ayudado a que la historia siga siendo un misterio popular. La desaparición de Allen, las extrañas anotaciones en el libro, el involucramiento de la ONR y el ambiente de secretos y de experimentos militares durante la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a que este relato se convirtiera en uno de los grandes mitos tecnológicos del siglo XX. Para algunos sigue siendo una parte más del rompecabezas de lo que los gobiernos podrían estar ocultando bajo el nombre de seguridad nacional. En el 1959, el nombre de Morris K. Jessup volvió a estar en los titulares, pero esta vez por una tragedia que marcaría su legado de una manera definitiva. El 20 de abril de ese año, Jessup fue encontrado sin vida dentro de su coche en el parque de Madison Hammock, cerca de Miami, en Florida. Según el informe policial, una manguera conectada al tubo de escape estaba dirigida hacia el interior del vehículo, lo que indicaba que Jessup había muerto por inhalar monóxido de carbono. Así que la causa oficial de su muerte fue registrada como ya podéis imaginaros. Sin embargo, las circunstancias de su fallecimiento no hicieron más que aumentar las sospechas y teorías. Jessup estaba pasando por un momento difícil. Después de publicar su libro The Case of the UFO en el 55, escribió dos más, UFOs and the Bible y The Expanding Case of the UFO. Sin embargo, ninguno de estos libros tuvo el éxito que él esperaba. Aunque era una figura respetada dentro de la creciente comunidad de estudios sobre los ovnis, también era muy criticado por científicos y académicos que lo consideraban poco riguroso. Además, su situación económica era complicada y, según sus amigos, también estaba afectado emocionalmente por su reciente divorcio. Algunos amigos, como Ivan T. Sanderson, un escritor y biólogo, dijeron que Jessup parecía muy triste y apagado en su último encuentro. Sin embargo, no todos creyeron en la versión oficial. Una de las razones que más alimentó las dudas fue la falta de una autopsia formal, algo que se hace normalmente cuando una muerte es sospechosa, especialmente si la persona era conocida o si la causa parece ser esta. Además, no se encontró ninguna carta de despedida, lo que es algo raro en estos casos. ¿No huele un poco raro aquí? Estas irregularidades hicieron que algunos investigadores y personas empezaran a sospechar. Para ellos, la muerte de Jessup no fue un acto de desesperación, sino un posible silenciamiento relacionado con sus investigaciones sobre el experimento Filadelfia y otras teorías secretas que, según algunos, estaban ocultas por el gobierno. Algunos pensaron que Jessup podría haber estado cerca de descubrir algo importante y que su conexión con las misteriosas cartas de Carl Allen y el libro anotado lo habría puesto en una situación incómoda con ciertas agencias gubernamentales. Es importante mencionar que, aunque Jessup no era un científico oficial, sí que tenía conocimiento en astronomía y estaba familiarizado con ideas de física avanzada. En sus libros defendía la idea de que los ovnis podrían ser el resultado de tecnologías antigravitatorias y principios que aún no eran comprendidos por la ciencia oficial. Incluso años después, su extraña muerte sigue siendo uno de los temas más mencionados por quienes creen que el experimento Filadelfia no fue solo una invención de Carl Allen. Por otro lado, la comunidad científica y los escépticos piensan que la muerte de Jessup se debe entender en su verdadero contexto, la de un hombre que, al ver que sus sueños profesionales no se cumplían, cayó en una profunda depresión. Para ello, las teorías conspirativas sobre su muerte son solo una extensión de las ideas pseudocientíficas que él mismo ayudó a difundir. A pesar de que pasaron décadas, la historia del experimento Filadelfia se negaba a desaparecer. En lugar de convertirse en una simple anécdota de la Guerra Fría, el caso continuó vivo gracias a libros, a programas de televisión, películas
y numerosos artículos en revistas de misterio. Con el tiempo, mucha gente de estos círculos insistió en que el ejército de Estados Unidos había realizado un experimento científico secreto de enormes proporciones tratando de manipular el espacio-tiempo y que todo había sido cubierto por el gobierno con un gran secretismo. La historia fue tan discutida que en el 1996 la propia Oficina de Investigación Naval emitió un comunicado oficial para aclarar su postura. El documento fue claro en varios puntos. En primer lugar, desde el punto de vista científico, los efectos que se atribuían al experimento Filadelfia, como la invisibilidad o el salto del barco a cientos de kilómetros, eran, según ellos, imposibles de realizar. La teoría del campo unificado no solo no estaba completa, sino que tampoco existía tecnología en los años 40 capaz de llevar a cabo una idea tan avanzada. Como prueba, incluyeron una carta firmada por el teniente William S. Dodge, quien en 1943 estaba al mando del SS Andrew Furset, el barco desde el cual Allen decía haber visto el evento. En esta carta, Dodge negaba tajantemente haber presenciado cualquier fenómeno extraño y afirmaba que ni él ni su tripulación recordaban ningún incidente fuera de lo común. También aseguraba que en ningún momento vieron al Eldridge realizar maniobras raras, ni una niebla verde, ni que desapareciera. En cuanto al enigmático libro de Jessup con anotaciones manuscritas, también emitieron su opinión. Reconocieron que sí se había hecho un análisis de ese libro anotado, pero aclararon que no se trataba de una investigación oficial ni confidencial. Era solo el interés personal de dos contratistas civiles quienes trabajaban para la compañía Barrow Manufacturing, que fueron los que imprimieron las copias de este libro y que estaban muy interesados en el fenómeno ovni. Ellos fueron los que hicieron las copias y las distribuyeron de forma limitada entre algunos colegas. Aunque las versiones más extremas han sido desmentidas, algunos investigadores han propuesto una explicación razonable. Sostienen que pudo haber habido un malentendido relacionado con un proceso común en la época, la desmagnetización de los barcos, conocida como degaussing. Esta técnica consistía en reducir el campo magnético de un barco para hacerlo menos vulnerable a las minas magnéticas alemanas, que eran un gran peligro durante la Segunda Guerra Mundial. El procedimiento usaba bobinas eléctricas que generaban campos magnéticos, lo cual podría haber causado efectos visuales o sensaciones extrañas para los observadores sin experiencia. Además, la famosa niebla verde mencionada por Carl Allen, que es el elemento clave del mito, también podría tener explicaciones naturales. Algunos expertos creen que podría estar relacionado con el fuego de San Telmo, un fenómeno eléctrico que ocurre en la atmósfera y que produce una luz visible alrededor de objetos puntiagudos como mástiles o antenas durante tormentas eléctricas. También se ha sugerido que podría haber sido un reflejo óptico causado por condiciones meteorológicas inusuales o incluso un rayo verde, un fenómeno real que se puede ver en el horizonte bajo ciertas condiciones cuando el sol se pone o sale. En el 1992, un exmarinero del Eldridge reveló detalles que podrían explicar parte de la confusión sobre el famoso experimento Filadelfia. Según su relato, él y otros dos marineros estaban en un bar esa noche cuando uno de ellos empezó a hablar sobre el equipo secreto del barco, como radares y brújulas especiales. En medio de la conversación, dos de ellos fueron sacados del lugar por las camareras. A las 2 de la mañana, el Eldridge ya había zarpado. Lo curioso es que al día siguiente el barco apareció en Filadelfia, algo que parecía imposible dadas las distancias y el tiempo de viaje entre puertos. Sin embargo, los marineros explicaron que la Marina usaba un canal terrestre secreto en aquel entonces, el canal Chesapeake, Delaware, que les permitió hacer el trayecto en solo 6 horas, mucho más rápido de lo que cualquier otro barco hubiera logrado en esas condiciones. Este detalle podría haber contribuido a las confusiones y teorías sobre el experimento. Carl Allen
fue una persona real, no fue un invento ni un personaje creado por la imaginación de otra gente. Su residencia estaba en New Kensington, en Pensilvania, y esa dirección coincidía con la que aparecía en el misterioso paquete enviado en los años 50 a la Oficina de Investigación Naval y en la carta que mandó a Jessup, aunque como era una persona algo errática, no se lo pudo localizar cuando fueron a buscarlo. El escritor e investigador Robert Gorman, interesado en el caso del experimento Filadelfia, llevó a cabo una investigación que lo llevó hasta Nuevo México, donde contactó con familiares y amigos de Allen. A través de ellos descubrió más sobre la vida de este hombre. Carl M. Allen, o Carlos Miguel Allende, como también era conocido, era una persona excéntrica, muy inteligente, pero con una personalidad inestable. Algunos lo describían como un maestro del engaño, alguien que disfrutaba del dramatismo y que a menudo manipulaba la verdad. Carl Allen era un hombre autodidacta, lo que significa que aprendió todo por su cuenta sin ninguna formación académica formal. Leía mucho sobre física, metafísica, ocultismo y ciencia ficción, pero tenía la costumbre de mezclar hechos reales con ideas y teorías que no estaban basadas en la ciencia comprobada. Esto creó una visión distorsionada del mundo en la mente de Allen, lo que pudo haber influido en la historia que contó sobre el Eldritch. Un familiar de Allen lo describió como un vagabundo ilustrado, alguien que hablaba con mucha confianza sobre muchos temas, aunque no siempre entendía bien lo que decía. En cuanto a su historia en la Marina, Allen estuvo brevemente en la Marina Mercante durante la Segunda Guerra Mundial. Su barco, el Andrew Furuseth, operaba en las costas del Atlántico en el mismo periodo en el que dice que ocurrió el supuesto experimento con el Eldritch. Además, en las cartas que le mandó a Jessup, Allen solía firmar con una extraña cadena de letras y números que más tarde se descubrió que correspondía a su número de identificación militar. Con el tiempo, Allen mantuvo una relación confusa con su propia historia. A veces insistía con fuerza en que su versión de los hechos era cierta, otras veces se retractaba o decía que todo había sido un experimento literario. Esa ambigüedad dejó perplejos incluso a quienes más creían en su relato. Autores como Ivan T. Sanderson, quien era amigo de Jessup, y Brad Steiger, expertos en temas paranormales, usaron sus testimonios en libros como Uninvited Visitors y The Allende Letters. Sin embargo, Allen, en lugar de sentirse halagado, se contradijo nuevamente en entrevistas posteriores. En el 1979, William L. Moore y Charles Berlitz, dos autores conocidos por su trabajo sobre misterios y fenómenos paranormales, lo entrevistaron a fondo para su obra The Philadelphia Experiment, Project Invisibility. En esta ocasión, Allen volvió a afirmar que todo lo que había contado era cierto, pero Berlitz y Moore notaron que evitaba dar detalles que pudieran ser comprobados. Ya en ese momento, Allen alternaba entre periodos de aislamiento y momentos en los que deseaba ser reconocido públicamente. La gran pregunta que surge es, ¿qué buscaba realmente Carl Allen? ¿Era solo un narrador inventando historias con talento para el drama? ¿Era un hombre con problemas mentales que intentaba encontrar un sentido a su vida a través de la ficción? ¿O era alguien que supo aprovechar los secretos militares para crear una leyenda que perduraría? Lo cierto es que Allen dejó suficientes dudas para alimentar durante años una de las conspiraciones más famosas del siglo XX. Su figura, a la vez testigo y creador del mito, refleja perfectamente cómo se cruzan la obsesión personal, los secretos del gobierno y la necesidad de creer que en algún lugar de la historia la ciencia pudo haber roto las reglas de la realidad.